Estoy muy agradecido con ustedes por haberme llamado y permitirme compartir un poco de lo que ocurrió antes y lo que está ocurriendo el día de hoy en mi vida. Em, y quiero decirles que realmente esto que está ocurriendo, pues, eso pasó con el Señor, ¿verdad? Que cuando a Él lo llevaban a la cruz, había gente que no quería, que sí quería. Y él fue, dice que fue escupido y que fue vituperado, que fue insultado. Sin embargo, él se quedó callado, ¿verdad? Y no se expresó ni mostró ningún enojo con estas personas. Y a las personas que están haciendo estas cosas, pues decirles que nosotros no tenemos resentimiento, ni eso ya salió fuera de nuestros corazones. No los condenamos, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros no conocemos de estas cosas, pues podemos caer en el error de condenar a las personas, pero realmente los bendecimos ahí donde se encuentran, ¿verdad? Y los invitamos a que escuchen si desean escuchar este testimonio. Yo quiero comentarles que yo pertenezco a una familia de 11 hermanos y mi familia es de occidente del país. Hay un departamento en occidente que se llama Ocotepeque, era de ese lugar, de un municipio que se llama San Fernando de Ocotepeque. Y mi mamá es de un departamento aquí en Honduras que se llama Santa Bárbara, de un municipio que se llama Zacualpa. Entonces mi padre vivía en aquel lugar y era un hombre que era acomodado, tenía su negocio y aparte de su negocio tenía su actividad agrícola, él se dedicaba también al café. Él estaba casado en ese entonces, pero su esposa fue víctima de una enfermedad que se llama leucemia y falleció desafortunadamente a la edad de 33 años. Y mi mamá era cercana a la familia del matrimonio inicial de mi papá, en el cual él procreó 8 hijos, 9 hijos. Luego, posteriormente, cuando la señora murió, entonces mi papá se acercó a mi mamá, ¿verdad? Y entonces mi mamá se casó con él y se hizo cargo de aquellos 9 muchachos. Creo que el mayorcito de ellos tenía aproximadamente unos 14 años, ya era un adolescente. Un adolescente ya en una etapa con rebeldías y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y el menor creo que era andaba ahí alrededor del año y medio, estaba bastante pequeña. Entonces, mi mamá le tocó que hacerse responsable de ese hogar. Imagínense para las mujeres la dificultad que existe ahora de responsabilizarse de un niño, de un matrimonio y no digamos de 9, ¿verdad? Entonces, eso le tocó a mi mamá. Ella sin darse cuenta comenzó a sembrar cariño y amor y comprensión y cuidado en aquellos 9 muchachos. Y no se daba cuenta que estaba sembrando para cosechar en el futuro. Hemos escuchado ahora tantas historias de familias fracasadas porque los hijos del matrimonio anterior y del matrimonio actual no se entienden y eso genera fricciones en la familia. Sin embargo, en la familia nuestra no fue así. Ya mi papá en aquel tiempo estaba en una edad que no era productiva y 3 de mis hermanos se vinieron a vivir a San Pedro Sula. Con aquella enfermedad, mi papá gastó muchos recursos y los pocos recursos que quedaban los invirtió en una propiedad aquí en San Pedro Sula, en un sector de San Pedro Sula. Aquellos 3 muchachos pues se vinieron acá, también se vino mi mamá, se vino mi papá. Y aquí en San Pedro Sula es donde yo nazco, ¿verdad? Mi primer año de vida yo lo pasé en ese sector de San Pedro Sula donde mi papá había adquirido esa casa. Y pues lo que ocurría era de que mis hermanos, obviamente, venían sin dinero de allá y venían a buscar oportunidades para estudiar, pero para agenciarse esas oportunidades tuvieron que comenzar a trabajar desde que llegaron. Ellos se iban en bicicleta desde ese lugar que era bastante lejos estamos hablando que en vehículo eran unos 15 minutos de la ciudad. Y ellos se iban en bicicleta y se tardaban como una hora y media en llegar a sus centros de trabajo y posteriormente se dirigían a sus colegios en la noche. Entonces, había que levantarse a atenderlos muy temprano en la mañana y acostarse muy tarde en la noche, porque las jornadas nocturnas finalizan más o menos a las 10 de la noche
y después a retomar aquella bicicleta y iban llegando bien tarde y había que esperarlos con su cena y todo. Entonces, esas cosas fueron las que quizás esos cuidados que mi mamá sembró hicieron que en la familia no hubieran roces entre hermanos de una. Al contrario, ellos nos comenzaron a tratar a nosotros como hermanos totalmente de la misma familia y se empezaron a hacer cargo de muchas necesidades que nosotros teníamos, como ropa, alimentación, educación básica, pero no, nos daban lo que necesitábamos. Yo comencé a ver bastantes situaciones de escasez en la familia, porque posteriormente, con esa dificultad de estar viajando desde allá y el peligro que había para mis tres hermanos, entonces mi papá decidió buscar una oportunidad de una propiedad en un lugar más cercano al centro de la ciudad, y así fue como nos trasladamos al centro de San Pedro Sula en una casa que está ubicada en el sector de Barandillas. Ahí básicamente comencé a vivir a partir del segundo año de mi vida y realmente pues yo fui un niño que en realidad viví escasez, pero realmente lo tuve casi todo, pues tuve la oportunidad de educarme. A veces lo que ocurría es que no había dinero para comprar ropa, a veces había que irse a la escuela nada más con una taza de café, sé que algunas personas ni siquiera tenían para eso, pero nosotros tuvimos la bendición de que aunque solo era una taza de café, pero teníamos algo en el estómago para estudiar. Y así nos mandaban mis papás, a nosotros tres, que son mis otras dos hermanas y su servidor, a una escuela que quedaba ahí cerca de la casa donde vivíamos. Y bueno, así transcurrió mi niñez. Yo miraba muchas cosas de escasez en el hogar y a veces miraba el rostro de tristeza de mis padres porque nosotros como niños pequeños les pedíamos cosas y no eran capaces de poder proveerlas. Y obviamente eso genera alguna marca en la vida de uno. Entonces, yo desde muy corta edad dije, no, yo realmente tengo que ver qué hago en mi vida. Desde una edad muy pequeña comencé a tener destellos de madurez y básicamente desde que entré a la escuela comencé a buscar cómo invertir mi tiempo pensando en aquella meta que tenía para el futuro de poder salir de aquella condición de escasez en la que muchas veces nos veíamos involucrados como familia. Terminé mis estudios primarios con honores, mis estudios secundarios con honores. Eh, Estando ya fuera de mis estudios secundarios, casi a la semana, mi papá me dijo, hijo, me dice, no podemos, mi papá sabía el potencial que yo tenía porque tal vez no me lo decía a mí, pero personas que conozco ahora en la actualidad le decían a mi papá les decía que él miraba un potencial en mí como ninguno de los otros hermanos veía, que todos los demás hermanos eran brillantes en cierto sentido, pero que él veía algo en mí que no veían los demás y que por eso él me cuidaba, que yo no anduviera buscando malas amistades para que no me fuera a desviar del camino que él visualizaba para mí. Me dijo, hijo, ya no podemos seguirte pagando estudios, ya estás en una edad que tenés que ir a trabajar, en la casa hay algunas necesidades. Yo no lo comprendí en ese momento y eso en realidad rompió mi corazón porque el anhelo que yo tenía era conseguir una beca y irme a estudiar al exterior. Yo tenía tantos sueños en ese momento que en ese momento se vieron truncados porque había necesidades en el hogar y había que atenderlas. Entonces, bueno, le dije yo, si no se puede, pues entonces vamos a trabajar. Y así fue como comencé a trabajar con mi educación secundaria como un técnico y me dejaron entrar a laborar a una compañía donde era difícil porque yo había matriculado educación en la universidad ya y en ese trabajo que yo tenía me tocaba aceptar turnos rotativos, o sea, yo tenía que trabajar de noche y de día. Y esa incongruencia en los horarios me descuadraba la posibilidad de poderme presentar a mis clases. Al cabo del mes terminé abandonando la universidad por esa situación. Y, y yo sin saber, yo decía, realmente yo quiero poder continuar con mis estudios. Y en ese entonces yo hablé con uno de mis jefes que yo tenía en ese centro de trabajo donde yo laboraba y había una oportunidad en un departamento donde solo se trabajaba de día. Claro, yo quizás en ese momento yo no lo entendía,
pero el Señor estaba abriendo las puertas para que ese anhelo que había se pudiera concretar y me trasladaron a ese departamento y ya no tuve que seguir turnando en esa compañía. Así fue como comencé nuevamente a estudiar, pero esta vez sabiendo que la situación podía cambiar pronto, decidí intentar por una carrera diferente. Me metí a sacar unos cursos de programación en una, ustedes quizás escucharon un tiempo anterior una institución famosa que se llamaba CAD Sistemas, porque salían anuncios de televisión bastante. Yo entré a estudiar en ese lugar y cursé una carrera de programación durante 2 años. Al cabo de los 2 años que yo terminé ese curso de programación, uno de mis hermanos que se había venido de Cocotepeque había emprendido un negocio y realmente había sido, a pesar de que no era un hombre que estaba en los caminos de Dios, había sido un hombre bendecido. Dios de alguna u otra manera lo había prosperado, había un crecimiento en su empresa. Y yo, uno de los jefes de ese hermano mío, estaba trabajando en una compañía donde estaban haciendo desarrollo de programas y otro hermano mío, que eran amigos los tres, me llevó donde él y le dijo que porque yo le decía que yo andaba buscando una oportunidad para dejar aquel trabajo porque yo tenía temor que nuevamente me regresaran a turno rotativo y él me consiguió una oportunidad con este amigo de él y así fue como con dificultad dejé un empleo donde en aquel entonces ganaba más de lo que se gana en un salario mínimo siendo un técnico en ese lugar, y estoy hablando de hace más de 20 años. Y pensando en mi futuro y en ese momento no tenía obligaciones, dejé ese trabajo, muy bien remunerado por irme a un trabajo donde me pagaban quizás ni el 20% de lo que ganaba en ese entonces. Claro, cuando hay un sueño de por medio que Dios ha puesto en el corazón de una persona, a pesar de que en ese momento mis padres toda la niñez me habían inculcado que yo fuera a la iglesia, me llevaron a la iglesia, yo me pasé todos los cursos que había que pasar en la iglesia, mis padres me llevaron a todo eso y me inculcaron a ser un hombre de bien, pues desde corta edad y realmente a veces uno puede pensar que el ser humano solo va a tener problemas en su vida. Por temas de violencia, drogadicción o por cualquier otra índole que estigmatizan mucho en el ambiente, pero realmente los seres humanos podemos llegar a tener muchas dificultades en la vida sin estar inmiscuidos en ese tipo de situaciones. Cuando yo ya tenía aproximadamente unos 2 años de estar laborando para esta compañía, este hermano mío que les mencioné vio el potencial, él era un hombre con mucha visión, vio un gran potencial de negocios en la parte de tecnología y entonces él aperturó otra empresa para venderle al por mayor, porque cuando él comenzó, solo él vendía eso, pero él comenzó a darse cuenta que estaba apareciendo en el mercado mucha gente que se quería dedicar a lo mismo. Claro, una persona con mucha visión dijo, yo voy a poner un negocio para venderle a estos. Entonces se adelantó mucho en el tiempo y abrió aquella compañía y me dijo, mira, fíjate que tengo esta oportunidad aquí y quisiera ver si te quieres venir a trabajar conmigo. Y yo obviamente con mucha alegría tomé aquella oportunidad y me fui a laborar con él. Ahí comenzó una carrera donde un joven de aproximadamente unos 21 años de edad, con falta de experiencia en el manejo del trato con las personas, yo comencé a desviarme en el sentido de que comencé desde abajo realmente, me tocaba que barrer las oficinas, abrir los portones, abrir las cortinas, porque estábamos operando en un lugar donde se levantaban las cortinas. Eran cortinas metálicas, a mí me tocaba que ir a abrir su oficina, al principio solo era yo era el que facturaba, yo era el que barría, yo era el que recibía mercadería, pero sin darme cuenta Dios comenzó a bendecir la obra de mis manos y aquella empresa comenzó a crecer como la espuma. Al cabo de 1 año y medio, finalizando los 2 años, la principal competencia que ya estaba de nosotros cuando se aperturó esta empresa, estaba cerrando sus operaciones. De alguna manera Dios estaba quitando los estorbos en ese momento, a pesar de que yo no estaba en el camino para que lo que las manos mías hicieran, pues fuera bendecido. Pero el camino mío se comenzó a desviar en el sentido de que mis padres no me habían enseñado a ser una mala persona, pero cuando comenzó a entrar el dinero en la bolsa y comenzaron
a ver poder, porque cuando uno está en una posición uno se siente con poder, ¿verdad? Comenzó el maltrato a las personas que eran colaboradores en la empresa, a veces en privado, a veces públicamente. Y en ese error cayó mi vida porque yo comencé a hacer de eso de un estilo de vida. ¿Por qué? Porque había venido de un lugar donde había laborado por 2 años como programador, donde yo había desafortunadamente recibido una escuela similar a esa. Y no es justificarme ni culpar a las personas con las que yo trabajé, pero a veces tenemos que tener cuidado en los ambientes de trabajo donde estamos, porque una situación se puede volver normal en un lugar y no nos estamos dando cuenta de que estamos obrando inadecuadamente. Y nos llevamos después de ese, nos impregnamos de eso y lo vamos a implementar a otros lugares con otras personas y estando completamente equivocados en lo que es el manejo del trato a las personas. Y bueno, comenzó a entrar mucho dinero, después ya no era un simple empleado, sino que ya me había convertido en un gerente de la empresa, ya era el mandamás ahí. Y eso comenzó a generar soberbia en mi corazón. Tratar a las personas de mala manera para mí era normal, pero yo decía que porque yo no, no andaba robando, porque no hacía cosas de otro tipo, yo pensaba que realmente estaba bien y que yo no le hacía ningún daño a nadie. Sin embargo, estaba rompiendo uno de los primeros mandamientos de la ley de Dios, que dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo no sabía las puertas que yo estaba abriendo con eso, pues. En ese momento estaba totalmente alejado de Dios, estaba finalizando, culminando mis estudios universitarios. Imagínense ustedes, un muchacho de 21, 23 años, con dinero en la bolsa, con poder de decisión, culminando una carrera universitaria que en aquel entonces, cuando yo estudiaba, eso era algo, era como un boom, que yo me estaba graduando de ingeniero en sistemas y todo eso le infla el pecho a las personas. Entonces, así estaba yo, ¿verdad? Con unos resortillos en los pies, y chiquito, enojón y de todo. Entonces, pero toda esa situación comenzó a pasarme factura, comencé a experimentar situaciones donde estaba muy seguido en situaciones con la delincuencia, asaltos, persecuciones en vehículo, y realmente no era porque yo andaba haciendo algo malo en la calle, sino que creo que había cierto grado de cobertura o protección que yo tenía en algún momento que gracias a mi comportamiento había abierto esas puertas y había permitido que esas cosas vinieran a mi vida. No fue una vez, sino varias veces que a mí me colocaron una pistola en la sien, en la espalda o en el pecho, y estuvieron a punto de jalar el gatillo, pues, en un par de ocasiones, incluso hasta en posición de ejecución, arrodillado en el piso, amarrado. Fueron situaciones muy, muy difíciles las que yo estuve viviendo, y para esos días yo había tenido un noviazgo con una persona y yo decidí en ese tiempo, porque ya había culminado mi universidad, que era el momento de formar una familia. De alguna manera, había tenido buena provisión, había podido adquirir una propiedad en un lugar y en ese entonces decidí construir mi casa para poder casarme, pues. O sea, a pesar de que hacía tantas cosas malas, Dios seguía teniendo misericordia de mí y me proveía con recursos económicos para poder tomar ese tipo de decisiones. Y me casé, pero me casé en esa vida, pues, en una vida, en un ambiente equivocado, donde mi Dios era el trabajo, era el dinero, las cosas materiales. Básicamente mi día de trabajo se componía de levantarme a las 5 de la mañana porque era un adicto al trabajo y a las 6 de la mañana yo ya estaba abriendo la oficina porque había demasiadas cosas que hacer y yo me creía el tan responsable que era y que por mis recursos, por mi conocimiento, por mi responsabilidad era que las cosas se mantenían a flote. Entonces yo me iba bien temprano a la oficina a trabajar y era el último que salía. Muchas veces eran las 10 de la noche y yo hasta esa hora en mi casa. Claro, aquella compañía creció aceleradamente, la provisión comenzó a llegar, los contenedores entraban, era impresionante el movimiento de mercaderías que había ahí en ese lugar. Y todo eso, y lo que hacía nada más era llenarme de soberbia, pues.
Y en esa vida equivocada me casé yo en el 2008 cuando hubo aquella declive económica y que ocurrieron cosas muy feas aquí en el país. Dios comenzó a tratar conmigo en ese tiempo. Yo quiero comentarles que prácticamente por esa vida de idolatría hacia las cosas materiales, hacia el trabajo, yo terminé llevando esa familia al fracaso. No teníamos hijos, pero terminé llevando esa familia al fracaso por las mismas situaciones en las que yo andaba equivocado. Pues. Uno a veces que uno empuja a la otra persona a tomar decisiones y así fue. Yo llevé a la destrucción ese matrimonio por la idolatría que yo tenía sobre las cosas materiales y por estar tan pendiente de eso y no de mi familia, pues. Y fue así de esa manera que yo estaba viviendo una situación difícil, pues. Un matrimonio que se destruyó, una persona a quien yo amaba, que ya no estaba conmigo en ese momento. Y fíjense que en fraternidad a mí me pasaban invitando a cada rato, incluso yo ya tenía 2 hermanos que ya estaban en la organización, que incluso tenían cargos importantes dentro de la organización y que me invitaban frecuentemente que yo asistiera a las reuniones. Yo puedo decirles que yo era esa ovejita, la 100 que habla en esa parábola de la Escritura, porque a mí a cada rato el Señor me buscaba para que yo llegara a los pies y cambiara mi vida, pues. Claro, yo tenía dinero, tenía buena posición, viajes, el celular que yo quería, porque en ese tiempo era un jovencito y uno le pone interés y atención a cosas que son insignificantes. Tenía el vehículo que quería, cuando quería viajar salía de viaje, pero en este año 2008, cuando todo ese problema comenzó, ese trato difícil comenzó, la parte financiera comenzó a medir en mi vida y entonces destruido, en una situación de abandono en la casa, porque yo me había quedado solo en la casa. Prácticamente comencé a sufrir ya de enfermedades nerviosas, eh, yo empecé a sufrir ya dolores en la columna, ya habían ocasiones en las que ni siquiera me podía levantar para ir a trabajar porque los dolores que yo tenía en la espalda y en las piernas eran insoportables. Había momentos en que ni siquiera me podía mover, ni siquiera me podía cambiar. La persona que había quedado aquí en la casa, que era una empleada, a veces era la que medio me ayudaba a que me cambiara. Y era una situación bien, bien espantosa, con pesadillas, unos ataques horribles por las noches. Y había una persona que me visitaba en la oficina para que yo lo atendiera, pero yo no lo atendía, pues. Era una persona que por mucho tiempo nos había servido vendiéndonos productos y servicios en la empresa. Y yo no había atendido todas aquellas solicitudes de mis hermanos para asistir a la fraternidad. En una ocasión asistí a un evento que hicieron aquí en la Escuela Internacional, que fue un encuentro, pero lo hice, como dicen muchas veces en algunos testimonios, que es para que ya no me siga molestando esto, ¿no? Y yo accedí a ir ahí, pero con aquella soberbia yo no abrí mi corazón, yo tenía un corazón endurecido. Yo sentaba a personas en la oficina, a veces muchachas, y las regañaba y salían llorando y yo ni siquiera me inmutaba. O sea, yo era un joven que en algún momento tenía un corazón de carne, pero ya después lo tenía endurecido. O sea, yo era una persona que tenía un corazón durísimo y en esa ocasión que a mí me invitaron, yo no abrí mi corazón y no quise saber nuevamente de FINEC hasta ese entonces que ya estaba en esa situación. Todavía en ese momento yo cerraba las puertas porque yo no sabía de qué se trataba en realidad, pero ahí trabajaba una de mis hermanas y yo le dije, atender al fulano, que era la persona que yo les estoy diciendo. Atenderlo, le digo, porque yo realmente ahorita no tengo cabeza, mi familia ni siquiera se enteraban de la situación que yo estaba viviendo porque yo estaba aparte en mi casa. Y fue en ese momento pues que mi hermana le habló con este señor, que yo vengo su vida, y le dijo de qué se trataba la visita. Entonces, mi hermana fue la que realmente accedió a que se abriera un capítulo empresarial en la compañía donde yo trabajaba. Por eso es que yo les digo que yo soy la oveja número 100, porque creo que a mí el Señor me fui a buscar a la empresa, sabía que tal vez era la única manera que mi vida iba a cambiar.
porque sabía que tal vez no iba a asistir a un capítulo, o que no quería saber nada de una iglesia, que no iba a asistir, pues. Y bueno, comenzaron las reuniones, nos comenzamos a reunir los sábados justamente a las 7:30 de la mañana, estábamos ya ahí en la oficina. Y mi hermana me dijo, oye, la reunión, la primera reunión, y quería saber si ibas a entrar. Entonces, claro, yo tenía gran necesidad en ese momento de algo que el ser humano no se da cuenta, pero que es la necesidad de Dios. Entré a aquella reunión y desde el principio Dios comenzó a tratar conmigo, pues comenzó a hablarme, a mostrarme la serie de equivocaciones en las que yo había caído, porque mi familia se había terminado y desafortunadamente yo permití abrir mi corazón muy tarde. Ya la situación ya era prácticamente insostenible, o sea, en el sentido de que ya todo había ocurrido. A veces yo comento esto, que yo muchas veces intenté que la que en ese tiempo era mi esposa viniera a las reuniones. Sí, quizás había dañado mucho el corazón de esta persona y no creía quizás que realmente había un cambio en mí. No, nunca quiso acceder a asistir a una reunión. Eh, Quizás el único acercamiento cercano que tuve en ese momento para que asistiera a una reunión fue un día para solicitarme que entregara mi identidad para culminar los trámites del divorcio. Entonces yo comencé a meterme de lleno con Dios, a servir con cosas pequeñas ahí en el capítulo empresarial que les digo que se aperturó en la compañía. Un día yo estaba ahí, pero todavía no había tenido un encuentro realmente con el Espíritu Santo, hasta que un día hubo un testimonio. Y recuerdo que ese testimonio nos dijo a mi hermana y a mí, fíjense que Dios me dice que ore por ustedes. El capítulo nuestro es un capítulo mixto en ese momento, porque habían muchachas y hombres en la empresa, y los capítulos empresariales son mixtos. Entonces ella nos llamó a mí y a mi hermana a oración, y cuando oró por mí me dijo, recuerdo perfectamente bien muchas cosas que me dijo, pero lo que no se me olvida nunca es que me dijo que si no fuera por la misericordia de Dios, o sea, me lo estaba hablando en primera persona, me dijo, de cierto te digo que si no fuera por mi infinito amor y mi misericordia, en este momento estarías 3 metros bajo tierra. Y para mí ese fue como el martillo que rompió aquel corazón de piedra que yo tenía. Y en ese momento comenzó una liberación, que es algo que realmente no se puede explicar. Entonces, esa fue la oportunidad que Dios tomó para abrir mi corazón y para poder entrar, pues, para que el Espíritu Santo pudiera comenzar a hacer su obra en mí. A partir de ese día, las cosas comenzaron a mejorar. Yo escuchaba siempre que decían sobre los Saheles y que había un cambio cuando uno asistía a un Sahel, pues. Y fíjense que yo, en medio de estar asistiendo al capítulo y todo, yo seguía con algunos malestares, con dolores en la espalda, con dolores aquí en la cervical, y después comenzaron incluso hasta unos dolores aquí en la mandíbula. Y yo fui donde un odontólogo y él me decía que el dolor era porque yo en la noche estaba presionando mis dientes y que si yo estaba teniendo algún problema. Entonces, obviamente, él no sabía nada, pero yo le dije que sí, que tenía algunas dificultades familiares y que seguramente ese era el motivo por el cual yo estaba en las noches no podía dormir bien. Y yo decidí un tiempo ya después de estar en el capítulo asistir a mi primer Sahel. Y realmente eso fue fantástico, pues, o sea, es una experiencia que no se puede describir cuando una persona está tan necesitada de que Dios toque la vida de uno. El Espíritu Santo lo sabe y llega y te toca y comienza a liberarte situaciones de perdón que yo no podía manejar en ese lugar. Yo comencé a liberarme de todo eso. Yo a partir de ese día dije que me iba a comprometer a estar de alguna manera sirviéndole a Dios.
Después de eso me invitaron a este capítulo donde yo pertenezco ahora, y creo que me he tomado bastantes minutos en tratar de explicarles cómo llegué a Fraternidad y cómo fue mi experiencia con Dios, y eso fue algo fantástico, fue algo maravilloso el toque que el Espíritu Santo tuvo sobre mi vida. Fue una experiencia que no tiene punto de comparación, la verdad. O sea, de ir a una iglesia, uno, no estoy con esto menospreciando las iglesias, porque de ir a una iglesia uno sin ir con su corazón abierto a recibir, que cuando Dios abre tu corazón y empieza a hacer la obra en tu vida, a partir de ahí comencé a asistir a este capítulo, en el cual comencé a involucrarme, pero también comencé a asistir a una iglesia, ya un poco más consciente de la situación en la que estaba, consciente de lo que estaba viviendo y consciente de la realidad espiritual que, que es cuando nacemos de nuevo, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace, nos da un nuevo nacimiento y nos quita esa venda para comenzar a ver las cosas espirituales que antes no podíamos percibir. Ya me congregaba en una iglesia, ya también asistía regularmente a mi capítulo, comencé a involucrarme en el servicio. Y ya entonces esos dolores que habían estado ocurriendo, aquellas situaciones de persecución de la delincuencia, todo eso desapareció. A mí una doctora que yo visité muy famosa, una neurocirujana aquí en Honduras, que quizás algunos de ustedes han escuchado de ella, se llama Ena Miller. Esa doctora me dijo que si yo no mejoraba con algún tratamiento o algo, que por las radiografías que ella observaba, porque yo tenía una hernia, digo, porque a mí me sanó el Señor, que me iban a tener que operar, y la operación consistía en rajar aquí la tráquea y por aquí iban a hacer la operación. Pero cuando yo asistí a ese Sahel, Dios quitó todos esos dolores, quitó todas esas molestias. Yo vivo una vida ahora normal sin tener que tomar ningún medicamento para dolor, porque Dios a mí me sanó de eso, pues. Yo les digo, yo a veces no me podía ni parar. Caminaba ya renqueando cuando podía caminar, y apenas tenía 33 años, pues. A esta altura que estamos aquí en este video, tengo 42 años. Claro, había un cierto vacío en mi corazón porque no había una familia de por medio. Aparte de eso, había quedado muy endeudado. Para construir mi casa, pues solicité préstamo, y con ese problema del año 2008, mis ingresos se habían venido abajo. Ya básicamente metido nada más con Dios, porque ya no había posibilidad de recuperar una familia. Comencé un proceso de 7 años. Eso fue más o menos como en el 2011. Y a partir de ahí comencé un proceso duro de 7 años. Cuando digo duro de 7 años es de tener que estar cumpliendo con obligaciones en bancos, ajustado, muchas veces con poco dinero en la bolsa para la comida y ese tipo de cosas. Sin embargo, Dios me estaba apretando, pero no me estaba ahorcando, pues. Siempre de alguna manera lograba ir saliendo. Pero fue un proceso de 7 años en el cual Dios me enseñó que quién era el que mandaba, pues. O sea, toda la enseñanza era tenía que reconocer que todas las cosas que yo tenía en algún momento, era él el que las había puesto en mis manos. Él era el que me había puesto en un cargo gerencial a una corta edad de 21 años, y yo no lo reconocía. Yo creía que era por mis conocimientos, porque pues yo decía que como era intelectual, que tenía autodidacta, aprendía solo muchas cosas. Entonces toda esa soberbia yo no le da, yo como no conocía de esto, entonces yo creía que era por mis facultades, por mis conocimientos, que las cosas estaban dando. Y en ese proceso de 7 años yo entendí de que era quien me había dado una mente quizá privilegiada para aprender cosas sin que me enseñaran, que me había dado un cargo gerencial a una edad bien corta, que prácticamente solo tenía 21 años y tenía en mis manos una empresa grande que vendía millones, que me había dado una familia la cual había destruido. Un proceso de 7 años muy duro, en los cuales prácticamente estuve solo en mi casa. Y, y fue más o menos ahí como en el año 2015 que ya comenzó el trato de bondad de Dios en mi vida. Si ustedes cuentan del 2008 al 2015, son 7 años. Entonces, al séptimo año de ese proceso,
Dios me permitió salir de una deuda importante que yo tenía, que me estaba carcomiendo eso, pues. Eh, con un solo proyecto, cuando yo andaba tocando puertas antes en todos lados para que la gente me diera, dije, por mis conocimientos, oportunidades de hacerles trabajos y cosas de ese tipo, todas las puertas estaban cerradas. Hasta el año 2015 Dios empezó a abrir puertas. Yo había emprendido una empresa con la cual había estado luchando por un montón de años por conseguir oportunidades para esa compañía, buscando ingresos que no tenía con la otra empresa. Finalmente, en el año 2015, pues con ese proyecto pagué esa deuda importante. Yo sabía que ese proyecto venía de la mano de Dios. Cuando cumplí 39 años, yo le pedí a Dios que un día llegué a mi habitación y le dije, Señor, yo ya no quiero seguir trabajando como un empleado, yo realmente ya necesito que tú me des luz verde para que tú me permitas irme a la empresa que tú me has dado, porque yo sabía que ese negocio venía de él. Eh, una compañía que se dedica a la infraestructura y las telecomunicaciones. Yo soy ingeniero en computación y me dedico a la parte de desarrollo de proyectos en edificios y todo lo que tiene que ver con internet y esas cosas. Entonces, yo le decía a Dios, un día le dije llorando, me arrodillé y le dije, yo no quiero, yo no me veo como un empleado después de mis 39 años. Y yo recuerdo que la iglesia donde yo asistía, eh, me llamaron un día porque de alguna u otra manera yo les había vendido un producto. Fíjense cómo son las cosas. A la empresa a la que yo tenía, que el Señor me había regalado, llamó una persona que se hacía llamar el hermano Pedro. Realmente nunca supe quién era el hermano Pedro, nunca lo conocí en persona. Y esa persona me llamó porque me dijo que sabía que nosotros vendíamos un producto y que la iglesia lo necesitaba. Y por ahí comenzó un canal de bendición. Nosotros le vendimos ese producto a esa iglesia. Y a raíz de la venta de ese producto, entonces después me llamaron sorpresivamente a una reunión donde me preguntaban que si yo me quería hacer cargo de lo que era la infraestructura de la iglesia, porque es una iglesia que hace programas en televisión, hace transmisiones en vivo, a servir en ese sentido. Me ofrecieron pagarme y fíjense que por necesidad los primeros 2 meses yo acepté aquel pago, pero después yo le dije, Señor, si realmente esto viene de ti, yo lo que necesito es que tú abras las puertas en otro lado y yo realmente por lo que yo haga en tu obra, yo no voy a cobrar un centavo más que lo que sean productos que son bienes y servicios que son bienes que yo adquiero y que tengo que de alguna manera honrarlos. Pero por el servicio mío yo no voy a cobrar absolutamente nada. Y como que Dios me ha dicho, trato hecho. Entonces, así comenzó un canal de bendición donde Dios comenzó a abrir las puertas en un montón de compañías, puertas que habían estado cerradas en todos lados, se comenzaron a abrir y la empresa comenzó a trabajar. Y cuando yo cumplí 39 años, uno de aquellos 2 hombres que habían estado conmigo en aquella reunión me llamó para felicitarme por mi cumpleaños. Y justo yo una semana antes había estado orando y pidiéndole a Dios que me diera dirección, pues, para dejar aquella empresa donde había sido empleado por 16 años y irme al 100% a mi compañía. Y fue espectacular porque la respuesta a la oración vino prácticamente de inmediato. Aquel hombre me dijo con estas palabras, hijo, que Dios te bendiga. Sí, quiero decirte que, ¿cuántos años estás cumpliendo? Entonces ya le dije, estoy cumpliendo 39 años. Ok, me dijo, estás cumpliendo los 39 libros del antiguo pacto. A partir de este momento, entras a un nuevo pacto, me dice. La vida vieja ya terminó, me dice, y a partir de este momento comenzás en tu vida nueva. Y para mí esa fue la palabra de confirmación que yo necesitaba para dejar un empleo donde pues tenía un salario admirable, un montón de beneficios. Claro, me iba a ir a trabajar a mi empresa donde iba a tener que comenzar de nuevo desde cero con un salario bajo, pero guiado como al principio cuando dejé aquella carrera técnica y me fui a una carrera de programación, guiado por aquella corazonada que tuve en aquel momento, pero en este momento ya yo sabía que no era una corazonada, sino que yo sabía que era el plan de Dios, pues.
No sé cómo estamos con el tiempo porque me he emocionado mucho con esto y he perdido la noción del tiempo. Y así fue como Dios me sacó de aquella compañía donde había sido un empleado y ya me llevó a trabajar directamente en la empresa donde ahora pues yo soy el mayordomo ahí, mis dos hermanas son mis socias en esa compañía eh, y estamos ahí trabajando. Y bueno, todo esto transcurrió y en medio transcurrieron muchos cambios familiares también, porque en el año 2017 yo ya estaba orando y yo pedía en esas papeletas. Yo le decía a Dios, yo sé que yo me equivoqué con muchas cosas, yo sé que cometí